Milagros de Jesús. Llegamos así a la estación de los milagros de Jesús. Recordamos que en esta estación, diferente a las parábolas donde hay una explicación de la parábola, entender el sentido de la enseñanza, aquí no hay una enseñanza en sí. Aquí hay un hecho milagroso y la enseñanza debemos tomarla en cuanto a la aplicación para nuestros días de cada uno de los hechos descritos en el milagro. Cómo se puede aplicar al presente a una situación específica, un milagro que fue y sucedió hace más de 2000 años. Dice la Escritura, vamos a hoy el milagro que nos toca. Ya hemos visto la conversión del agua en vino en Caná, la sanidad del hijo del oficial en Capernaum, el endemoniado que estaba en la sinagoga, también en Capernaum, la sanidad de la suegra de Pedro en Capernaum, y hoy nos toca la primer pesca milagrosa. Esto ocurrió en el mar de Galilea o mar Tiberias. Hay gente que por ahí piensa que es un diferente mar, es el mismo mar, el mar de Galilea o el mar Tiberias. Esto se encuentra en Lucas 5, versículo 1 al 11. Dice el Señor así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, una enseñanza, un milagro impresionante en esta oportunidad, en el mar de Galilea o el mar Tiberias o el lago Genesaret. Son todos los mismos. ¿Qué aplicación puede tener este milagro en nuestras vidas? Algo que ocurrió antes, ¿cómo puede aplicar a nuestras vidas? Bueno, dice la Escritura que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué podemos entender aquí? Siempre es importante entender simbologías, por eso ha sido una de las primeras estaciones y nos extendimos muchísimo, más de 150 de ellas hemos visto, para que cuando lean las parábolas puedan entender de qué forma se puede aplicar o cuando lean estos milagros. Lo primero que podemos entender aquí es que Jesús estaba junto al lago. Para algunos es un detalle simplemente. Sin embargo, no es un detalle así nomás, porque la Escritura habla de que las aguas son muchedumbres de pueblos y de gentes. Entonces el Señor estaba cerca de la gente. Su mensaje era cercano a la gente. Lo podemos ver inmediatamente. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Es decir, cuando el Señor va junto al lago, no solamente el lago habla de la muchedumbre de gente, sino que la gente le seguía, como una confirmación. Dice la Escritura entonces que el Señor estaba cercano de las personas. En este caso, junto al lago, lo que le permitía llegar a una cantidad de gente que de otra manera era casi imposible. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús cercano a las personas. Y primero acercándose a las personas, primero con el mensaje de la palabra. Porque dice que la gente en este caso no iban a buscar un milagro. Iban a escuchar palabra de Dios. Querían saber quién era Dios. Cómo Dios podía impactar en el día a día. El Señor trataba de estar cerca de ellos, junto al lago, entre las multitudes, para hablarles la palabra de Dios. Hoy vemos que hay multitudes que se agolpan para prosperar. Hoy vemos que hay multitudes que se agolpan para ser sanados. Pero en este caso, dice que la gente se acercó para escuchar palabra de Dios. El Señor podría haber hecho algún despliegue de poder, pero dijo no. Lo primero que vamos a hacer es darles la palabra. Dice la Escritura que había 2 barcas ahí en la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Las barcas siempre es sinónimo de salvación. Siempre, porque a veces estos simbolismos de las aguas es de gentío, muchedumbres y pueblos, pero muchas veces son los mismos pueblos y gentíos, modas, fábulas que se entretejen, ideas, la idiosincrasia, las teorías, que a veces incluso nos hacen naufragar en medio de ellas. A pesar de que hay mucha gente, hay muchas ideas, muchos pecados, muchas prácticas que ofenden a Dios, y a veces en esas mismas aguas terminamos naufragando. Recordemos que Moisés es rescatado de las aguas, Noé es rescatado de las aguas, a través de las aguas, y todos los demás queda como parte del pasado. Entonces, las barcas, en este caso, siempre representan un entorno, una familia o alguien que quiere algo diferente. Si cualquier persona se metía al agua, se hundía. Pero si estás en una barca, obviamente no te hundís. El Señor no elige a Pedro por casualidad. Él sabe que Pedro buscaba algo diferente. Él sabe que estos pescadores eran los elegidos. Había muchas barcas por allí. Había muchísimos pescadores. Pero en ellos era diferente. 2 barcas. Curioso, ¿cierto? ¿Qué se podría comparar 2 barcas? 2 barcas se podría comparar con 2 momentos de la palabra, con 2 etapas. Una barca podría ser el plan del pueblo judío y otra barca de los gentiles. En definitiva, para los 2 hubo peces, para los 2 hubo premio, para los 2 hubo fruto. Pero en la barca que se sube el Señor, en ese momento, es en una de ellas. El Señor aparece en el pueblo judío cuando la mujer samaritana le pregunta al Señor. Él ya iba revelando que había bendición para el pueblo judío en el cumplimiento de las promesas, pero había un plan de Dios para los gentiles. Cuando aquella mujer sirofenicia le pide un milagro y le dice, no es justo, le dice Dios, que yo saque pan de los hijos y lo dé a los perrillos. Tengo otro rebaño, después vuelve a decir el Señor. Bueno, aquí casualmente hay 2 barcas. 2 barcas. Las 2 barcas tranquilamente pueden ser esos 2 momentos de la fe. Un momento en el pueblo judío con todas las promesas hasta la aparición de Cristo y la crucifixión, y otra barca
que aunque el Señor no se subió plenamente, porque Él no fue plenamente a predicar a los gentiles, como veremos más adelante, los peces llegaron a la otra barca también. 2 barcas. Dice que el Señor entonces vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué? Porque dice que el Señor le dijo: vas a ser un pescador de hombres. Entonces, vuelve a reforzar esta idea. Son 2 grupos de personas que van a rescatar, son 2 barcas que van a sacar los peces y las van a poner adentro. Uno dentro del plan de la ley y otro de la gracia. Los 2 tienen una tarea: mostrar el amor de Dios, mostrar la gloria de Dios y entrar a la eternidad de la salvación. Y luego le recalcó a Pedro, le dijo: tienes que seguir pescando. Esta es la idea. ¿Cómo iría a pescar Pedro sin una barca? Bueno, la barca es el grupo de hombres y mujeres que nos mantenemos a flote en un mundo que de tanto en tanto, embravecido, nos quiere hundir y nos quiere hacer parte de él. Pero dice la Escritura que los hijos de Dios tienen que navegar sobre las aguas, aun cuando éstas sean turbulentas. Dice la Escritura que estas barcas también nosotros las podríamos comparar. La primera comparación es muy clara, son dos etapas. Pero esta barca tranquilamente la podés comparar también, y otra aplicación que puede tener esta historia es una barca en la que inmediatamente se sube Cristo, y otra barca, tu familia o tu vida, vos que recibiste a Dios, y otra barca que recibe la bendición a través tuyo. Alguien que tiene un encuentro personal, porque dice que eran 2 barcas, una recibe la bendición directa y otra le contagia a la otra o le comparte a la otra sería. La barca puede ser tu familia, bendecida, y que a través de tu casa otra barca sea bendecida, para la cual Dios también tiene planes, porque tuvo planes para estas 2. Pero dice la Escritura que ellos, habiendo descendido, lavaban las redes. ¿Por qué decimos que también significa las personas, las barcas, las familias o las mismas personas? A veces en una casa puede haber 2 barcas, uno el esposo, otro el esposo y la esposa. Cada uno tiene un trato distinto con Dios. Y a veces uno se lanza al desafío de obtener sus objetivos y sus sueños, y después de navegar y soportar el calor de la tarde, tirar la red, recogerla, volver a tirar, volverla a recoger, y así por horas, venir desahuciado porque ver que su esfuerzo no produce resultado. Estos hombres dice que vieron cómo durante mucho tiempo habían tirado las redes y ahora tuvieron que volver con las manos vacías. Lamentablemente así nos pasa en la vida muchas veces. Hacemos un gran esfuerzo, pensamos que vamos a venir con las redes llenas y tristemente volvemos con las redes vacías. Con el fracaso es muy duro enfrentarlo. Pero sin embargo estos hombres eran hombres de mar. Sabían que era posible que las redes vuelvan vacías. ¿Por qué digo esto? Porque es claro, dice que ellos descendieron de las barcas, pero no descendieron de la barca porque sí. Dice que ahora estaban lavando las redes, preparándose para un esfuerzo el próximo día. No se daban por vencidos, eran como los guerreros de la vida, los valientes de la vida, los luchadores, los que le ponen esfuerzo aun cuando las cuestiones no funcionen, no se dan por vencidos. Hay gente que viene intentando por años y luego que fracasan se preparan para una nueva embestida, esta vez con otro trabajo, esta vez en otra ciudad, esta vez tratando de entrar por otro lado a la prosperidad u ordenar su hogar de otra manera, buscar de llegar a sus hijos con amor, con la psicología, con rectitud. No saben qué inventar, pero no se dan por vencidos. Lavan sus redes preparándose para un nuevo intento. Bueno,
esto también es importante. Las redes tienen que estar siempre listas. Porque si las redes no se lavaban, se podían romper, se pudrían. También las redes a veces se llenaban de ciertos elementos o algas o cualquier otro tipo de planta que hacía que la red sea visible para los peces. La red sucia era infructuosa, los peces inmediatamente la distinguían, no iban a atrapar nada. Entonces tenían que ellos estar siempre listos para tener una buena oportunidad. Es como quien sale a buscar trabajo de soldador, pero nunca en su vida agarró una soldadora. Es como quien va a buscar trabajo de oficinista, pero no tiene la capacidad suficiente para estar en una oficina. Primero hay que lavar las redes, prepararse un poco. Esto nos habla de la preparación. Si tenemos un mal carácter, prepararnos para el matrimonio, porque ciertamente no es solamente una cuestión de tirar las redes, sino es que nuestras redes sean efectivas. Dice que ellos hicieron su parte. Y el verso 3 dice que entrando a una de las barcas el Señor, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces se sube a la barca, porque era es un medio para mantenerse a flote, y dice que aleja la barca de la multitud para que pudiesen escucharlo por las ondas expansivas. Las ondas sonoras se expanden mucho más en el agua y todos lo podían escuchar. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de que Dios no hace discriminación de nadie. Dios no quiere estar más cerca de uno y más lejos de otro. Dios quiere estar equidistante, es decir, a la misma distancia de todos. No está más cerca de uno y más lejos de otro, aun cuando parezca, porque uno dice yo me siento un gran pecador y creo que Dios se alejó de mí. No, Dios alejó la barca a propósito para que nadie diga Dios está cerca de mí. Dios estaba a la misma distancia de todos y todos tenían la capacidad de oírle. Era cuestión de simplemente acercarse a la orilla y prestar atención. Y de repente iba a comenzar a escuchar las palabras de Dios claramente. Es esto. Dios está cerca de ti. No digas que está lejos, dice la Biblia, que está allá en los cielos. Esto es para hacer subir a Cristo. No digas que está allí abajo en las profundidades. Cerca de ti está la palabra, dice. Cerca de tu corazón. Solo tienes que abrir, derramar tu corazón ante Dios, decirle con tus palabras, Señor, si existís, si eres real, ayúdame, escúchame. Dice que el Señor aleja la barca y ahora todos estaban a la misma distancia. Contrario a lo que muchos piensan, el Señor estaba a la misma distancia de todos. Y dice que allí el Señor, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Sentándose. Extraño. No estaba parado, se sentó. Dice que así, ¿por qué sentado? Le habló en forma calma a todos. No le hablaba una palabra como una arenga para ir a la batalla. A veces uno le gusta que lo animen, que lo levanten. Pero hay veces que Dios dice, yo quiero entrar en tu corazón. Quiero hablarte con palabras que te hagan reflexionar, que te hagan pensar. Palabras que te hagan detener esa mente que anda a mil, que le pongas un alto. Palabras que te saquen de esta tierra y te hagan ver que esta tierra es un par de segundos en toda una eternidad. Cuando nos damos cuenta somos jóvenes y cuando volvemos a darnos cuenta ya estamos ancianos y estamos prontos a la puerta de salida de toda esta creación. El Señor quería que ellos reflexionen. Por eso se sienta, para demostrar esto. Sentado el Señor, supongo que la gente también se habrá sentado. Nos habla de lo calmo que el Señor le habló. Y después sentarse nos habla del tiempo que Él iba a invertir para hablarles. Todo el tiempo necesario
les iba a estar hablando hasta lograr que el corazón se abra. Dice que enseñaba a la multitud, no a uno, a todos. Cuando terminó de hablar, dice después de, no cuenta la escritura cuánto tiempo, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa puestas redes para pescar. Ahora, como dijimos, tanto la barca estas dos barcas se pueden comparar con los dos momentos de la fe y la gracia y la ley, el pueblo judío y los gentiles. Esto se puede comparar con aquella persona bendecida y el que va a ser un canal de bendición a su casa, con dos personas en una casa, en una familia, marido, mujer. Dice la escritura que ahora esta era la barca de Simón. Y le dijo Simón prestó su barca. Podría haberle dicho Simón: pero mire, maestro, usted puede ser todo el maestro que quiera, pero yo tengo que reparar la barca. La tengo que sacar, ver si está algo dañado, alguna filtración y arreglarla. Si me hubiese dicho con tiempo, mañana, bueno, quizás le pueda prestar la barca para que usted le predique a la multitud. Pero Pedro se brindó su barca, dijo, para que la use. Y el Señor, cuando uno se brinda, cuando uno se predispone y pone lo que tiene para la predicación de la palabra, el Señor sabe recompensar a su pueblo. En este caso, a Pedro. Pero le dijo: vamos mar adentro, vamos a pescar, vamos a aguas profundas. Pero podemos pescar por aquí, también hay peces, a veces no tan lejos, no hace falta ir tan lejos. Ahora, mi pregunta es: ¿el Señor no tenía poder para hacer sacar peces ahí nomás donde estaba? Cerca de la orilla, ¿a cuánto habrá estado? ¿De 30 metros? ¿20? La respuesta es sí. Podemos preguntarnos otra cosa más. ¿No tenía poder para a 100 metros de la orilla o 200 sacar peces? La respuesta también es sí. ¿Y por qué fue a aguas profundas? Porque las aguas profundas primero simbolizan el esfuerzo, la confianza. Si no, una persona que no confía dice: no, tan lejos, si me hubieses pedido que tire la red aquí, la tira, pero encima tengo que viajar, vamos a tener que navegar 40 minutos hasta el centro del mar o 1 hora, y encima ni sabemos si vamos a pescar algo o no. Demuestra la confianza. Luego, mar adentro representa una comunión espiritual. La Biblia dice que a cierto varón tuvo una visión y Dios le dijo, vio él una visión de un río y Dios le dijo que entre al río, porque ese río dice que salía del trono de Dios. Esas aguas eran benditas. Aún las aguas, como digo, representan pueblos, muchedumbres y lenguas, pero ahora cuando el Señor le dice boga mar adentro, ahora estas aguas eran aguas de bendición. Porque este boga mar adentro es similar a la historia de aquel que vio un río salir del trono de Dios y le dijo Dios: entra a ese río, porque ese río es bendito, y todo aquel que se meta al río será bendito. Y dice que él caminó unos metros y dice que el agua le daba en los tobillos. Y el ángel le dijo: tienes que caminar más, 5 codos más. Y ahora le daba el agua en las rodillas y él se detuvo. El ángel le dijo: no, más tienes que caminar. Caminó otros 5 codos más y el agua lo tenía en la cintura. Y le dijo: camina más a lo profundo, porque ahí está lo mejor. Él podría haber disfrutado en la orilla, pero Dios le dijo: no, en lo más profundo está lo más precioso. Y entonces dice que después ya le llegó de tal manera el agua, lo empezó a tapar, que ya no podía hacer pie. Y ahora era un río inmenso, y dice que ahora las aguas lo movían a él. Él ya no se movía. Estos son los que son guiados por Dios. Cuando vos estás en un lugar profundo, quienes hemos nadado en ríos, sabemos que llega un momento en que vos ya no podés luchar contra la corriente. La corriente te lleva. La mejor forma de salir de una correntada es nadar a favor de la corriente. Dejar que te lleve la corriente y vos ir guiándote, impulsado por ese esfuerzo de las aguas, salir a donde vos quieras.
Pero querer luchar contra la corriente es desperdiciar las fuerzas y no llegar a ninguna parte. Entonces dice Dios que hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y la forma de ser impulsados es cuando ya no hagas pie en esta tierra, cuando ya las aguas del Espíritu, las aguas de la bendición te muevan. Ya no seas una persona que solamente se mueve por lo que se mueven los demás, sino que se mueva una persona que se mueva en fe. Por eso le dice, boga mar adentro. Vamos a ir a una profundidad espiritual, una profundidad de tu fe, una profundidad, voy a desafiar tu fe. Dice que ellos se quedaron choqueados por lo que ocurrió a tal punto que tenían terror. Se encontraban en el medio del mar profundo ante un milagro impresionante y no sabían qué pensar. ¿Por qué mar adentro? En las aguas profundas están los peces más grandes. Los peces más grandes no andan en la orilla. Yo cuando era niño pescaba, los peces pequeños andan en la orilla. Cuando querés pez grande, el pez grande anda en las aguas más profundas. Un pez muy grande no puede andar en la orilla. Entonces la bendición mejor siempre va a estar allí, en la profundidad de una vida espiritual o de una comunión con Dios. Los demás van a disfrutar bendiciones, pero nunca podrán compararse con las bendiciones que hay mar adentro. Entonces mar adentro le dijo, echen las redes. Ahora era la parte de ellos. El Señor les dijo, este es el lugar, los peces están ahí abajo, pero ahora ustedes tienen que echar las redes y ustedes poner de su esfuerzo. No podría haberle hecho aparecer los peces en la barca directamente. El Señor dijo, no, así se pesca. Con esfuerzo, a lo más profundo, y tiren las redes. Dice que Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Ya esto lo hicimos. Pero él dijo, pero ahora en tu palabra echaré la red. Pedro tomó la decisión más correcta. A veces tenemos impedimentos. Señor, esto lo intenté. Un pariente dice que salió a buscar trabajo y no hay. Una persona, un pariente mío se enfermó de lo que yo estoy enfermo y se murió. Pero vos estás escuchando la palabra. En la palabra de Dios actúa. Dicen, tu palabra, dijo, voy a echar la red. Y allí actuó. Y dice que tirando la red, habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces. Y dice que de tal manera que la red se rompía. ¿Qué nos habla esto de la red? La red que casi se rompía nos habla de estar preparados para la bendición. Estar preparados para lo que Dios nos puede confiar. Para que no nos sea tropezadero la fe. La Biblia dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cada uno va a tomar bendición del cielo y uno tiene que reforzar su red para que su red no se rompa. Quiere decir, para que uno no encuentre pérdida en Dios. Una red rota es aquella persona que ha creado falsas doctrinas. Una red rota es aquella persona que interpreta mal la Biblia o que se confía y que piensa que porque ahora está con Dios ya venció el adulterio, venció a todo, y se expone constantemente, juega con la tentación y tarde o temprano va a caer. La red tiene que estar lo suficientemente fuerte para que el camino de Dios y las bendiciones no nos sean tropezadero. ¿Cuántos hombres que han bendecido a mucha gente han terminado con sus redes rotas? Han atrapado muchos peces, pero sus redes rotas. ¿Cuánta gente ha sido de tanta bendición en una iglesia? Mujeres que han ido y han ayudado a niños. Después de los años se han apartado. Porque no han tomado cuidado de su red. Tienen que lavar su red, reforzar su red, para que su red nunca se rompa. Continúa diciendo la Escritura. Dice, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Es decir, los peces eran abundantes,
y no alcanzaba, no era suficiente con una sola barca. La bendición de Dios es abundante para todos. Lo importante es que las barcas estén preparadas para manejar esa bendición, para manejar esa bendición que Dios les iba a dar. Dice la Escritura que no fueron egoístas. De todas maneras, no podían cargar más peces y habían salido ambos a pescar. Pero es raro porque el milagro solo ocurre en una barca. La otra no recibe el milagro. La otra recibe el milagro compartido de la barca en la que estaba Cristo. Bueno, la Escritura habla de que a veces van a haber hombres de Dios o mujeres que son canales de bendición. Y uno no importa si siente que su barca está vacía. Quizás la pesca o la bendición viene a través de esa persona. Yo no tengo que preocuparme, porque tampoco esa persona va a poder contener toda la bendición. Tarde o temprano la bendición va a llegar a mi barca también. Es así. Dice que Moisés tuvo que llenar 70 barcas, porque la de él no alcanzaba. A los ancianos, Dios le dijo: pondré de tu bendición en ellos, lo mismo que puse en ti, para que ellos te ayuden a sobrellevar toda esta situación. La bendición va a llegar a tu vida sin importar si entró primero por un siervo de Dios o por una mujer de fe. Lo importante es estar donde debemos estar, cerca de personas que trabajan para Dios y cerca de donde está la presencia de Dios, donde está Cristo. Lo demás viene solo. Dice la Escritura que cuando vio Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Realmente Pedro se dio cuenta que el milagro no eran los peces. El Señor lo había capturado a Pedro en la red. El Señor había capturado los corazones de ellos en la red. Por eso Pedro le dice: Señor, aléjate de mí. Yo no me merezco esto. Soy una persona muy mala. Él había quedado atrapado en la red. Él era el pez. Los pescadores habían sido pescados. Y tuvo una convicción tal que se tiró de rodillas y le dijo: aléjate de mí, Señor. No merezco esto. Dice que de rodillas le dijo al Señor: soy un hombre pecador. Esto es lo que hay que hacer cuando Dios atrapa nuestro corazón. Cuando nos toca reconocer la falencia y que necesitamos guía de Dios. Solos a veces creemos que podemos resolver las cosas. Algunas las vamos a resolver, pero muchas otras están lejos de nuestro alcance. Dice la Escritura: porque la pesca que habían hecho, dice, y el temor se había apoderado de ellos y de todos los que estaban con él. A todos los pescó. Los peces, ellos habían visto muchas veces pescas. Quizás esta era una pesca sobrenatural, pero a ellos ya no les importaban los peces. Estaban tirados ahí en la barca. Ellos estaban temerosos diciendo: ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué sus palabras tienen el poder para darnos bendición? ¿Por qué sus palabras tienen el poder para conmover nuestro corazón? Ellos eran quienes habían sido cautivados por el Señor. Dice la Escritura: así también ocurrió con Jacob, Juan, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Harás esto, lo que hice yo: tirar la red y pescar corazones. Ellos habían sido los atrapados en aquel momento. El Señor los estaba reclutando como hombres de fe para llevar el mensaje y ser un canal de bendición a otros. Llenar la barca de otros también, porque había otras barcas vacías que llenar. Dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron.
no les importó los peces. Alguien se habrá encargado de eso. Ellos dijeron, esos peces quedaron por ahí y alguien se habrá hecho cargo. Los otros peces se los llevó el Señor en su red, preparándolos, instruyéndolos para transformarlos en pescadores de hombres y luego ellos hacer sus propias pescas milagrosas. Así lo hizo Pedro. Después de la llenura del Espíritu, predicó y más de 5.000 personas se entregaron a Cristo en aquellos primeros acontecimientos relatados en el libro de los Hechos. Pero esa ya es otra historia y otro milagro. Hasta aquí los milagros de Jesús. Nos vamos.